continuación haremos el proceso para descarga de las bases de datos que están disponibles en el repositorio de Machine Learning UCI Datasets. Simplemente hacemos la búsqueda a través de Google con las palabras claves UCI Datasets y vamos al repositorio Machine Learning. El repositorio Machine Learning nos llevará a esta página que tiene de momento 497 bases de datos. La idea con estas bases de datos es que podamos utilizarlas para procesar la información de interés. En nuestro caso, la base de datos debe considerar dos tipos de variable bien definidas. La variable categórica o cualitativa no interesa si es nominal u ordinal, simplemente categórica, está aquí en estas bases de datos, y variable real, donde variable real es una variable cuantitativa de tipo continuo. Adicionalmente, se ha solicitado que el número de registros instances sea de al menos 500 datos. Esta base de datos nos serviría porque tiene variable cualitativa y tiene variable cuantitativa continua. Integer estaría relacionado con variable cuantitativa discreta. En nuestro caso, pues vamos a hacer uso de una base de datos que tenga cualitativa y cuantitativa continua. Para ello, pues me voy a aprovechar del filtro que puedo ejecutar en esta búsqueda por atributos. De esa manera me va a mostrar las bases de datos que tengan variables cualitativas y cuantitativas continuas en un solo grupito. Entonces aquí tenemos solo cualitativas y discretas. Por aquí están cualitativas, discretas y continuas. Y bueno, me voy a concentrar solamente en las que dicen cualitativas y continuas. De este pool de bases de datos, bien, cualitativas y continuas, aquí tenemos pocas. Para efectos de lo que queremos se pueden utilizar, por supuesto, también las que tienen discretos, bien, cumpliendo con los requisitos. Por lo pronto voy a hacer uso de esta base de datos que dice tiroides. Tiene 7200 valores o datos, registros, 21 variables y tiene variables cualitativas y variables cuantitativas continuas. Simplemente para descargarla doy clic en el nombre de la base de datos y allí van a aparecer dos vínculos, uno con los datos y otro con la descripción de las bases de datos. Conviene considerar que vamos a encontrar 10 bases de datos separadas aquí, 10 bases de datos separadas asociadas a la enfermedad tiroides. Bien, para descargar la base de datos simplemente vamos a Data Folder y aquí encontramos las 10 bases de datos: All BP, All Hyper, All Hypo, All Rep. Bueno, en todos los casos aparecen, para esta base de datos de tiroides, aparecen 3 archivitos considerados en cada una. Bien, uno que dice datos, otro que dice nombres y aparece eventualmente uno más que dice test, prueba. Bien, voy a utilizar de hipotiroidismo. Entonces simplemente le doy clic en hipotiroides y me va a solicitar que elija un software para abrirlo. Yo no voy a abrirlo directamente con Excel. Estos son archivos de texto, entonces los voy a abrir con el bloc de notas. Simplemente le digo bloc de notas y OK. De esta manera abro el archivo con el bloc de notas y me va a permitir ver la estructura de la información. Bien, entonces aquí vemos en este archivito que los datos tienen columnas separadas por coma. Bien, aquí cada variable está separada por una coma. Fíjense que si doy doble clic, él me
reconoce toda esta secuencia de caracteres como un solo registro. Esa es la información de un individuo. Habíamos mencionado que hay 21 variables, por lo tanto debe haber aquí, para un solo registro, debe haber 20 comitas. Cada coma representa un separador de variable. Recuerden que en el entorno de Excel la coma es habitualmente considerada como separador decimal. Entonces la primera cosa que tendríamos que hacer es cambiar la coma que está siendo utilizada aquí como separador de variables por otro carácter, por un carácter que no sea común. Bien. Lo otro que debemos verificar es que los numeritos, por ejemplo este número, el 0.6, tiene como separador decimal el punto, y en Excel habitualmente el punto no nos funciona como separador decimal. Por lo tanto necesitamos cambiar el punto por coma. En este orden de ideas, lo primero que vamos a hacer es cambiar las comas que separan variables por un elemento que nos permita más adelante identificarlas. Esa modificación la hacemos con el menú edición, reemplazar, elegimos coma y lo reemplazamos. Voy a reemplazarlo por un carácter que es el pipe. ¿Listo? El pipe es la barra vertical que se encuentra habitualmente a la izquierda del teclado alfanumérico, a la izquierda del 1. Y voy a reemplazar todo. Luego que ya he seleccionado cuál va a ser el separador de columnas, reemplazo el punto por coma y reemplazar todo. De esa manera en los numeritos el separador decimal ahora es la coma. Y lo último que debo hacer es archivo y guardar. Debo guardar este archivito en una carpeta conocida. Yo lo voy a hacer aquí en el escritorio y guardar. No le hago nada más. Ya puedo cerrar este archivo. Ahora solo debo desplazarme a Excel y debo abrir el archivo desde Excel. Para abrirlo, de manera típica, archivo, abrir, lo busco por aquí en examinar y le doy clic en escritorio. Como se dan cuenta, no aparece ningún archivo porque el filtro estándar de Excel es solamente archivos de Excel. Entonces voy a habilitar un filtro más alto que va a ser todos los archivos y ya aparece datos de hipotiroidismo. Abrir. Cuando lo abro va a aparecer el asistente de importación. Hay dos formas. Cuando las columnas tienen un ancho fijo, es decir, cada variable tiene 8 caracteres o tiene 10 caracteres, pero todas las variables tienen ese número de caracteres. En este caso no. La primera variable tiene 10, 12 caracteres, que es el nombre. La segunda tiene solo 2, que son 2 dígitos. La tercera 1, la cuarta 1. Bien, no me sirve de ancho fijo. Por lo tanto, voy a utilizar el comodín de delimitados. Elijo delimitados, voy a siguiente. Y el carácter o el separador utilizado es el pipe. Entonces marco otro y le pongo aquí el pipe. Si se dan cuenta, cada columnita aparece aquí separada y simplemente le digo finalizar. De esa manera importo la base de datos a Excel. Esta base de datos no tiene títulos, por lo tanto debo ponerle los títulos. Simplemente voy a insertar una fila adicional y voy a ponerle los títulos. ¿Cuáles son los títulos? Entonces simplemente me desplazo nuevamente a la página y voy al segundo archivo, no el de datos sino el de nombres. Clic en nombres, lo abro con el bloc de notas y aquí en el archivito aparece el listado de variables. Bien, entonces voy a abrir un poco más esto. Bueno, mejor cerrémoslo para que se vean más o menos en lista. Tal vez aquí. Entonces aparece la patología, hipotiroidismo. Ese sería el título. Bien, yo lo que voy a
hacer es lo siguiente, voy a desplazar esto aquí a la derecha, perdón, a la izquierda, y voy a abrir Excel nuevamente, lo voy a ajustar para tener las dos pantallitas de manera simultánea. Bien, entonces aquí Excel y aquí el bloc de notas al lado. De esa manera puedo ver los títulos, así que esta sería la patología. Listo. La segunda variable dice edad, ¿cierto? Y además me dice que es una variable continua. Este símbolo que aparece aquí, la interrogación, me está indicando que para la variable edad hay valores perdidos. Bien, ¿cómo sé que son valores perdidos? Aquí mismo en la página del Machine Learning está diciendo que existen valores perdidos. Y esos valores perdidos se registran con símbolo de interrogación o pueden estar registrados como NA, no disponible. Listo. Entonces volvamos a nuestros archivitos. Edad. La siguiente variable es sexo. Bien. Los valores de sexo son M y F, male, female. Listo. Luego se hace una pregunta sobre si hay presencia o ausencia de tiroxina. Listo, voy a tomar este título como está aquí, control C, presencia o ausencia. Luego viene una secuencia de búsqueda sobre tiroxina, control C, y lo voy a pegar aquí. Esto, dejemos esta misma. Y dejémosla como 2 para que no tengamos el mismo nombre de variable. La siguiente es si utiliza alguna medicación, un medicamento. Entonces medicamento, si utiliza sí o no. F y T serían las posibles respuestas, false o true, hace uso de medicamentos. En este caso sería cirugía, si el paciente tuvo una cirugía o no. Falso o verdadero. Luego si tiene hipotiroides o hipotiroidismo. El otro es hiper. Uno es hipo, el otro es hiper. Bien. En caso de que sea mujer, si está en condición de embarazo. Listo. La siguiente es si está enferma o enfermo. Bien, voy a ajustar los tamaños de esas columnas para verlos mejor. Después de enfermo viene presencia o ausencia de tumor. Luego viene presencia o ausencia de litio. Viene el bocio o la papada, ¿cierto? Luego viene TSH, si se midió TSH, donde TSH es la hormona de estimulación de tiroides. Entonces pongamos TSH y fíjense que primero se pregunta si se midió, ¿cierto? TSH medida, y luego dice la medición de TSH. Entonces tenemos TSH medida. Aquí hay un error, dice FT, ¿cierto? Es decir, falso o verdadero. La realidad es que aparece como Y y seguramente va a aparecer como N, si se midió o no. Yes or no. Entonces pongamos TSH numeral. Bien. Reitero, TSH sería en este caso hormona de estimulación de tiroides. Esto sería con numeral, no con signo pesos. Luego viene T3, donde T3 es trihidrotironina, es otra hormona. Se pregunta si hay o no presente, y si llega a haber, entonces
cuál es su cuantificación. Luego viene solo el TT4. TT4 es la medición de tiroxina total. Entonces aquí tendríamos TT4, se midió o no, y TT4 la medición, numeral. Luego viene TU4. TU4 corresponde a una tiroxina que tiene 4 átomos de yodo. Entonces TU4 o T4U, mejor T4U, si está presente esa hormona o no. T4U numeral cuando está presente, entonces una medición. No nos interesa en este caso la medición. ¿Qué significa? No estamos en el entorno médico, pero tenemos una base de datos para procesar. FTI. FTI corresponde al índice de tiroxina libre, Free Thyroxine Index, si se presenta o no. Entonces FTI numeral. Y luego viene TBG. TBG es globulina de enlace tiroxina, Thyroxine Binding Globulin, ¿no? Sería. Entonces pongamos TBG y por acá TBG numeral. Listo. Y ajustamos nuestra tablita. Lo único que tendríamos que hacer ahora es transformarla en una tabla, cosa que ya sabemos cómo hacer. Y listo, esta sería la forma de llevar los datos de el repositorio de bases de datos a un archivo Excel. Lo último que tendríamos que hacer es grabarlo como Excel, archivo, guardar como, examinar, listo, creamos. Ojo, originalmente aparece texto delimitado, no me interesa esto, yo necesito grabarlo, es como Excel. Simplemente lo grabo como Excel y ya lo puedo trabajar sin problema. Y esta es la forma de capturar la información y ponerla disponible para procesar en Excel.